a todos, soy Lumi y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la información. Hoy vamos a tratar en este vídeo dos conceptos, dos términos fundamentales de la Ley Orgánica 7/2003 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Estamos hablando de la diferencia entre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Como decimos, son dos términos totalmente diferentes y sobre todo es muy importante tenerlos en cuenta porque hacen muchísimas preguntas en los tipo test acerca de estos dos términos. Así, en primer lugar, tenemos que señalar que tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se encuentran desarrollados y se encuentran definidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007. En primer lugar, tenemos que señalar que tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se encuentran definidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007. Así vamos a pasar a analizar en primer lugar la definición del acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? La ley define en este sentido el acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual con el propósito o con el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Tres características son las fundamentales para definir el acoso sexual. El acoso sexual es, en primer lugar, un comportamiento verbal o físico, esto es, un comportamiento que se trate de decir algo o que se trate de hacer algo. Seguidamente, de naturaleza sexual, esto es, acoso sexual podrá ser realizar verbalmente, insultar verbalmente, por ejemplo, o ofender en definitiva de manera verbal, diciéndole algo a una persona que tenga naturaleza sexual, o bien haciéndole algo de naturaleza sexual. El ejemplo más claro de esto es una conducta en la cual se le toque, por ejemplo, un pecho a una mujer. Por ejemplo, eso es acoso sexual. Seguidamente establece la ley la tercera característica y es que tenga por propósito o efecto atentar contra la dignidad de una persona. Si bien fundamental que tenemos que tener en cuenta es que el acoso sexual puede darse tanto físicamente, como decíamos, tocándole el pecho, por ejemplo, a una mujer, pero también verbalmente, a través de determinados insultos o determinadas proposiciones de naturaleza sexual. Eso es acoso sexual. Seguidamente, la ley establece que, en particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Simplemente tener en cuenta esta particularidad, pero fundamentar las tres ideas que hemos señalado con anterioridad, que el acoso sexual puede ser verbal o físico y en cualquier caso de naturaleza sexual. Seguidamente, por lo que respecta al acoso por razón de sexo, el acoso por razón de sexo lo define la ley como aquel comportamiento realizado en función del sexo de una persona. Ya no, muy importante, ya no es un comportamiento de naturaleza sexual, sino que es un comportamiento que puede tener cualquier naturaleza, pero que se realiza porque esa persona con la que se realiza es una mujer o es un hombre, por razón de su sexo. Seguidamente se establece que el propósito o el efecto será, igual que en el caso anterior, atentar contra la dignidad y además crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Un ejemplo, por tanto, de acoso por razón de sexo podría constituirlo, por ejemplo, aquel caso en el que en un centro de trabajo existieran diferentes salas, por ejemplo, para realizar descansos y se le obligara a una mujer a realizar el descanso en una sala separada, por ejemplo, de sus compañeros, sola, simplemente por el hecho de ser mujer. Esto crearía un ambiente, como dice la ley, discriminatorio, intimidatorio, degradante, porque a esa mujer se le está tratando así simplemente por el hecho de ser mujer, se le está tratando diferente por el hecho de ser mujer. Esto podría constituir acoso por razón de sexo. Como vemos, son dos conductas totalmente diferentes. El acoso sexual es de naturaleza sexual. Se trata de agredir sexualmente o atentar, por así decirlo, de manera sexual contra una persona, física o verbalmente, mientras que el acoso por razón de sexo no se trata de una conducta sexual, sino que se trata de cualquier conducta, pero que viene fundada, viene fundada o está motivada por el sexo de esa persona. Es tratada de una forma diferente por ser hombre o mujer. Estas son las diferencias fundamentales entre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Seguidamente, cuando hablamos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, también a los efectos sobre todo de los tipo test, tenemos que tener en cuenta que tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se consideran en todo caso discriminatorios, muy importante. Da igual que hablemos de acoso sexual, acoso por razón de sexo, que son conductas discriminatorias y así lo establece la ley.
Finalmente, además, el condicionamiento, un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación de una conducta de acoso sexual o acoso por razón de sexo también se consideran discriminación por razón de sexo. Muy importante. Esto es, tanto en los casos en los cuales se condicione un derecho, por ejemplo, la empresa le diga a una de sus trabajadoras que solamente en el caso de que realice determinado acto sexual con el jefe va a poder disponer de una determinada, no sé, un determinado beneficio en el trabajo, determinadas horas de descanso, lo que fuera. Cuando se condiciona ese derecho a que la mujer haga determinada cosa o no haga determinada cosa simplemente por el hecho de ser mujer, ya tenga contenido sexual o no, esto es, acoso sexual o, muy importante, acoso por razón de sexo, se condicione, como decíamos, ese derecho a que haga estas cosas o no haga aquellas otras, ya se considerará una conducta discriminatoria. Pero ¿de qué tipo de discriminación estamos hablando? De discriminación por razón de sexo, muy importante. Y hasta aquí un vídeo explicativo acerca de estos dos términos que son fundamentales para entender y sobre todo para estudiar esta Ley Orgánica 3/2007 y que sobre todo nos van a servir para contestar bien las preguntas tipo test que nos pueden hacer acerca de los mismos. Espero que os haya servido muchísimo y os deseo a todos un feliz estudio.